Buenas noches. Buenas noches, doctora Beatriz. Hoy día vamos a continuar con nuestra sesión que tiene que ver con el sector eléctrico. Es un tema muy interesante. A ver si estamos. Y vamos a continuar. Muy bien, entonces, a ver. Eso. En esta sesión del día de hoy vamos a compartir algunas reflexiones en lo que se relaciona con la regulación de los servicios públicos y en específico con el sector eléctrico. En la sesión anterior habíamos hablado sobre el gas, no tanto el sector eléctrico como el sector gasífero, llamémosle así, es de competencia del Ministerio de Energía y Minas, y también dentro del marco regulatorio, ¿no? Es competencia también de Ocinermin, ¿ya? El objetivo de nuestra sesión del día de hoy está relacionado con aspectos históricos de cómo es que se inició, ¿no? El sector eléctrico y cómo es que ha ido evolucionando y cambiando en el tiempo, para luego derivar un poco dentro del marco institucional, ¿no? El tema de las competencias, el tema de las tarifas, cómo es que se accede a estos servicios públicos a través de concesiones. Algunas son temporales y otras son definitivas, ¿no? Lo particular del sector eléctrico también es en relación a la gestión o al manejo de las tarifas, ¿no? Entonces, ahí ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero compartirlo como una introducción inicial. Ayudó muchísimo, ¿no? Cuando se incorporaron estas formas de asociaciones público-privadas, en donde ya, a pesar de que se trata de un monopolio, ¿no? Esa es su naturaleza, participa el sector privado y también el sector público, ¿no? Y se organiza, digamos, de mejor forma el sector eléctrico, ¿no? En la generación, en servicios de eh, transmisión, ¿no? De la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, es uno de los temas que más me llama la atención, ¿no? Así que he encontrado algunos datos interesantes que vamos a compartir en esta sesión y la del día viernes. Muy bien, entonces hecha esta pequeña reflexión en relación al sector eléctrico, recordemos siempre que estamos hablando de la regulación de los servicios públicos, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver que en este sector es uno de los que se nota claramente, ¿no? El cambio de visión, digamos, que han tenido los gobiernos, ¿no? Mientras que en el gobierno de Odría había una apertura, digamos, a la exportación de energía, ¿no? En el gobierno de Velasco Alvarado no, sino que se centraliza, ¿no? Todo este poder, toda esta gestión o esta administración en el Estado, ¿ya? A eso le faltó, digamos, los criterios que tenemos ahora, ¿no? Para actualizar las tarifas. Entonces eso llevó al sector a que tuviera momentos de quiebre, ¿no? En lo que se percibía por el servicio prestado no era suficiente para invertir en mejoras tecnológicas, ¿ya? Entonces, otro de los aspectos que también es clave es el aspecto ambiental, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a compartir, si bien no va a ser en esta, tal vez en la siguiente clase, ¿no? Para que tengamos una visión integral de lo que implica la gestión de un servicio público, ¿no? Una mirada integral. Entonces, ¿cuál es el marco constitucional? Aquí lo vamos a enfocar desde dos criterios, ¿ya? Uno es a través del concepto de la constitución económica, ¿no?
porque la prestación de estos servicios públicos lo van a realizar proveedores privados, ¿no? Entonces, estos se van a regir por principios que están en nuestra Constitución, como es la libertad de empresa, el pluralismo económico, la libre competencia, ¿no? Entonces, y incluido ahí también la defensa de los consumidores, ¿no? Porque la prestación de estos servicios, sí, son continuados, ¿no? Y siempre va a haber ajuste de tarifas, ¿ya? Y entonces se va a generar esta relación de consumo, ¿no? Y amerita que tenga un ente rector que pueda resolver estas reclamaciones, ¿no? Estas quejas que se pueda tener en cuanto a la prestación del servicio, ¿ya? Entonces son aspectos claves también. Otro que es importante, concluyendo, ¿no? Señalando ideas puntuales al respecto, es que este concepto de la Constitución Económica ya viene desde 1919, ¿no? Y alude a este establecimiento jurídico del sistema económico a través de su incorporación en la Constitución, ¿ya? Y comprende instituciones como reglas de mercado, intervención del Estado, regulación de la competencia, de la propiedad y de la empresa. Entonces, a su vez también cuando hablamos de los recursos naturales, ¿no? La electricidad, la energía eléctrica, es un recurso, ¿no? Que también se genera de diferentes formas, ¿no? Ahí tenemos la energía eh, que se genera a través de las hidroeléctricas, ¿no? Y también de las termoeléctricas, ¿ya? Entonces es un recurso natural, ¿no? En el caso de que venga de una hidroeléctrica, se trataría de un recurso renovable, ¿no? Porque luego de este proceso de transformación, de modificación, el agua retorna al cauce, ¿ya? Entonces, en el caso concreto de las fuentes de energía, se tratarían de recursos renovables, ¿ya? Entonces, aquí también puede entrar, ¿no? Estas energías alternativas, ¿no? Aquellas generadas, por ejemplo, por la energía mareomotriz, la energía eólica, la energía solar, ¿no? Que también, digamos, cubre o satisface una necesidad, ¿ya? Pero sí tenemos una gran dependencia por parte de la energía hidroeléctrica, ¿no? De la energía termoeléctrica también, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, es que el Tribunal Constitucional, ¿no? Ha establecido que dentro de este concepto de constitución económica o dentro de la economía social de mercado tenemos tres elementos, ¿no? Uno es el bienestar social, el mercado libre y el Estado solidario y subsidiario, ¿ya? Y el mercado en cuanto sea posible y el Estado en cuanto sea necesario. Entonces implica que se debe dejar un determinado marco de acción. Y para eso sirve, ¿no? El marco normativo en general, para establecer estas reglas a las cuales se van a sujetar todos los prestadores del servicio eléctrico, ¿no? Y también tienen un margen de acción, ¿no? Así como se puede establecer, por ejemplo, las infracciones, las sanciones, ¿no? Cuando se incumplan estas, ¿ya? Lo otro que también es importante y muy relevante es que se trata de que estos servicios lleguen siempre a al mayor número de personas, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver en la parte histórica, porque tiene una finalidad social, ¿no? Busca el bienestar social, ¿sí? Está ligado a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, adelantándonos un poquito, primero se abasteció, digamos, de energía eléctrica a las ciudades y después se pensó y se priorizó en la energía o el acceso a la energía de las poblaciones rurales, ¿no? Y la idea es que este servicio llegue al mayor número de personas,
¿ya? Entonces, busca incorporar también, ¿no?, una visión política a esta actividad económica, combinando el principio de libertad de mercado con el de justicia social. Entonces, hay dos componentes. Uno de ellos es la solidaridad y la subsidiariedad. La solidaridad nos va a exigir un equilibrio orientado al bien común, ¿no? Entonces, por eso es importante las reglas que existen sobre la fijación de tarifas, ¿ya? Los incrementos se deben traducir también en mejoras en el servicio, ¿no? Y se tienen que ah, recoger también criterios o factores que obedezcan a la realidad, ¿sí? ¿No? Para que sea, por eso es que el Estado tiene ahí también, ¿no?, un rol subsidiario. En la idea de que la intervención residual del Estado, ¿no?, a lo meramente esencial, ante la iniciativa privada de los civiles y su facultad de autodeterminación. Entonces tiene un rol subsidiario, no será el actor principal, digamos, ¿no?, sino que tiene que acompañar. Entonces esto también está vinculado con el rol de Estado promotor, ¿ya? Y mientras más claro tenga ese enfoque, entonces vamos a tener mejores servicios, ¿ya? Hay momentos claves en la historia que nos van a demostrar justamente este cambio del rol del Estado, ¿no? La aparición de las asociaciones público-privadas, con ceder este poder absoluto por parte del gobierno, ¿no?, y compartirlo con empresas privadas que puedan ayudar a prestar una mejor calidad en el servicio a través de concesiones, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta reorientación del papel del Estado en la economía, se han creado organismos reguladores de estos servicios públicos, ¿no? Entonces tenemos a los clásicos como las telecomunicaciones, sector eléctrico y saneamiento, y concesiones de obras públicas de infraestructura, transportes, puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias, etcétera. Entonces, lo que nos corresponde ahora es señalar algunos hitos que, por ejemplo, que en el 93 entró en funcionamiento el Indecopi, el SUNAS fue creado en el 92, OCIPTEL en el 94 y OCINER en 1996, ¿no? Es el ente supervisor, digamos, de estos tres sectores claves, ¿no? Electricidad, hidrocarburos y minería. Claro que más adelante se fueron creando también otros organismos reguladores en función a las necesidades, ¿no?, a la provisión de servicios como su salud, por ejemplo, que tiene que ver con el sector salud. Entonces hay una ley marco de los organismos reguladores que corresponde al año 2000, y lo más importante, lo más relevante, son las funciones que cumplen, ¿no?, para supervisar, digamos, la prestación del servicio, ¿no? Entonces hay una función reguladora, hay una función normativa, fiscalizadora, de solución de controversias y solución de reclamos. Entonces, a esto, en el caso, por ejemplo, de la solución de reclamos, no solamente es una función, sino que cuando ya existe una relación de consumo se convierte ya en un derecho del usuario, ¿no? Entonces es el servicio de reclamación, ¿ya? Porque genera o activa, digamos, tanto los derechos del consumidor como las obligaciones del proveedor, ¿no? Entonces es más que una función de solución de reclamos, ¿no? Es el ejercicio pleno de un derecho, ¿ya? Entonces, resumiendo, tenemos que los servicios públicos tienen que ver con saneamiento, agua potable y alcantarillado, electricidad e hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte. En el sistema financiero está el mercado de valores, seguros, servicios financieros, fondos de pensiones, la superintendencia de empresas prestadoras de servicios de salud, ¿no? Y Indecopi también va a estar presente en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de estos organismos reguladores?
Ya, les compete dentro de sus ámbitos sectoriales esas funciones que ya hemos mencionado, ¿no? ¿De quiénes? De las empresas que ofrecen servicios al público, así como aplicación de sanciones a que hubiera lugar en caso de que oferentes de servicios contravengan disposiciones legales técnicas que regulan su labor o quebranten reglas del mercado, ¿no? Y que garantizan una competencia eficiente y leal. Entonces hay que actuar con eficiencia en la solución de todas las controversias que pudieran presentarse en lo relacionado a cada sector. Entonces, lo importante es que cada ente rector, ¿no? Tiene una función general, ¿sí? Pero las actividades que regulan son particulares, ¿no? Entonces tienen sus particularidades, tienen algunos temas en común con otros servicios, ¿no? Pero son particulares. Entonces lo curioso también es que seguimos con este enfoque por recurso, ¿no? Y lo mismo ocurre con el enfoque por organismo regulador, ¿no? Entonces hay un recurso e implica también la creación de una entidad pública que supervise, que fiscalice, que la prestación de este sea adecuada. ¿Ya? Entonces actúa en un ámbito especializado de regulación de mercados o para garantizar este adecuado funcionamiento de mercados no regulados y asegura cobertura, atención en todo el país. Están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, tienen las funciones que ya hemos mencionado y además tiene que defender los intereses, ¿no?, de los consumidores y de los usuarios. En el caso específico de Ocinermin, ¿no?, la ley 26734 crea OCINERC, la ley 27332 asigna a estos organismos reguladores las funciones de supervisión, ¿no?, regulación, fiscalización, sanción, función normativa, solución de controversias, etcétera. Y esta ley 27699 amplía sus facultades al control de calidad y cantidad de combustibles y mayores prerrogativas dentro de su facultad sancionadora, ¿no? Entonces, la última noticia que se ha compartido el día de hoy es que OCINERC Min ya emitió su resolución sancionatoria, ¿no?, contra Repsol, ¿no?, por no activar su seguro, ¿ya? Y hacerle frente a esta contingencia ambiental, ¿no? Creo que han sido 11, me parece 11 OITs, es lo que comentan el resumen del caso, ¿no? Entonces, Ocinermin ahora se encarga del sector de electricidad, hidrocarburos y minería. Entonces, este es un resumen de los organismos que van a participar, ¿no?, en el sector eléctrico. Entonces, como ente rector está el Ministerio de Energía y Minas, o CINER, que va a actuar como con funciones de supervisión, fiscalización, regulación, también normativas y de resolución de conflictos. Proinversión también va a ayudar en la promoción de la inversión privada para la suscripción, la búsqueda de interesados en celebrar concesiones con el Estado peruano, ¿no? Y Indecopi también en cuanto a temas de competencia, ¿no?, de libre competencia entre todos estos actores. ¿Ya? Entonces, el momento histórico, digamos, y aquí hay algunas ideas que también refuerzan, ¿no?, la importancia de la creación de estos organismos reguladores. Es que llega un momento en donde el Estado creció tanto, ¿no?, y estamos hablando no solo de la población, sino también de la demanda, ¿no?, de atención por parte del Estado, es que fue necesario que en ese contexto se defina, ¿no?, se aplique, se asuma este modelo. Entonces, las ventajas es que este regulador es independiente y mejora el desempeño del sector regulado, disminuye el riesgo de los inversionistas y mejora la situación del consumidor, la economía y la condición social del país. La independencia del regulador, ¿no?, ese es el punto clave para un correcto desempeño y beneficio de la población, ¿no? Entonces, eso le da cierto aire de imparcialidad, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo relevante. Entonces,
los organismos reguladores deben ganarse su legitimidad, ¿no?, ante la sociedad, logrando mejoras en el sector que regulan y mostrando eficiencia, ¿no? Entonces, el diseño de estos organismos reguladores en el Perú es bueno, pues garantiza un importante margen de autonomía en sus funciones y saben manejar sus relaciones con sus grupos de interés. Entonces, estos organismos reguladores son autónomos, ello permite tener una mayor legitimidad, una mayor aceptación, una mejor presencia, ¿no? Porque no están, digamos, vinculados, no es la entidad que otorgó la concesión, no es la entidad que evaluó el estudio de impacto ambiental, ¿no?, sino que es la entidad que va a evaluar la prestación del servicio, ¿ya? Entonces es importante porque esto ha ayudado, ¿no?, estos cambios han ayudado a fortalecer la institucionalidad del país, ¿no? Entonces esto está ligado también a criterios de seguridad jurídica, ¿no?, porque se van a suscribir contratos en donde se tiene que garantizar, ¿no?, beneficios para las empresas prestadoras como también para el Estado y sus beneficiarios, que somos nosotros, los usuarios de estos servicios, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a proceder ahora a compartir algunos elementos claves de la historia. Ocinemin ha sacado un libro que habla sobre la electricidad en el Perú, ¿no? Y aquí he seleccionado algunos fragmentos que resultan útiles para entender cuándo empezó el mercado eléctrico, llamémosle así, cuáles fueron las primeras normas, qué gobiernos fueron los que impulsaron, quiénes tomaron la iniciativa, ¿no? Entonces, esos aspectos los vamos a compartir en esta segunda parte de la sesión. Entonces, este es un resumen de lo que ocurrió desde 1884, ¿no?, hasta el 2016, en la que se emitió este libro, ¿no? Pero a partir de esa fecha también se han mantenido los cambios que se hicieron en la legislación. Entonces puede decirse que existe cierta estabilidad en el sector eléctrico, ¿no?, que no está sujeto a tantas variaciones, tal vez, como en otros sectores, ¿no?, que constantemente se tiene que actualizar su marco negativo. Entonces, el primer hito es en 1884, ¿no?, cuando entra en operación la primera central hidroeléctrica de Tarijas. Pero esta central hidroeléctrica era promovida, era construida por una empresa minera, ¿ya?, que se encontraba en Huaraz, en Yangas. Entonces, esto es en 1884. Luego, esta se constituye en la primera central hidroeléctrica. Y lo importante es que en 1886, ¿no?, se va dando más o menos en ese contexto que corresponde al gobierno del general Andrés Avelino Cáceres, ¿ya? Entonces te dice que por lo menos cuando llegó esta electricidad al Perú, la iluminación en Lima estaba conformada por 2.203 lámparas a gas en los domicilios y 5.219 luces a gas en edificios y alumbrado público, ¿no? Entonces, la idea es que en 2025 el 100% de los hogares peruanos cuenten con suministro eléctrico, ¿no? Esa es la meta. Entonces, nuestro primer hito es en 1884, ¿ya? Luego se da que en 1890 la Sociedad Industrial Santa Catalina, que se dedicaba a la fabricación de tejidos, emplea la fuerza eléctrica para la tracción de sus maquinarias, ¿no? Entonces, el beneficio del cambio, digamos, de estas lámparas a gas por la energía eléctrica resultó más atractiva porque el uso de la energía eléctrica era menos contaminante, ¿ya?, tanto para el alumbrado público como para el alumbrado en domicilio, ¿no?, porque la energía generada con gas provocaba hollín, ¿no? Entonces había que limpiar, ¿no?, todo el tiempo estas luminarias, ¿ya? Entonces los otros hitos relevantes son los siguientes.
¿no? Más o menos en 1890 se otorga un decreto que le da absoluta libertad en materia de industria eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que cualquier interesado en implementar alguna industria, como la que escuchamos hace un momento de esta fábrica de tejidos, ¿no? Esta industria, empresa que se dedicaba a la actividad minera, necesitaba energía, entonces esta empresa misma tenía que generar, ¿no? Producir, construir sus mini centrales hidroeléctricas, ¿ya? Entonces, con este decreto de 1890 se permite, digamos, ¿no? Esos son los primeros indicios de esta libertad de empresa, pero pensada en el sector eléctrico, ¿ya? El otro hito importante es que, por ejemplo, en 1895, ¿no? La empresa transmisora de fuerza eléctrica puso al servicio una planta a vapor de 450 watts para abastecer de energía eléctrica esta fábrica de tejidos, ¿no? Santa Catalina. Y en 1898, Luz Eléctrica de Arequipa inaugura alumbrado público de la Plaza de Armas. Entonces, una de las características que después, más o menos en la década de los 70, ¿no? Se corrige, es que esta libertad en materia de industria eléctrica provocó que en diferentes regiones, ¿no? Se crearan estos sistemas aislados de generación de energía eléctrica, ¿no? Porque era promovido por el titular de la actividad, ¿ya? Y estos sistemas aislados implicaba que cada interesado construya su central térmica o hidráulica, ¿no? La térmica sabemos que hace uso del petróleo, hace uso de la gasolina, ¿no? Y la hidroeléctrica hace uso del agua. Entonces, en 1902 recién se inaugura este servicio público que cubría la demanda de 115,000 habitantes en Lima. ¿Ya? Entonces también llega la luz a Arequipa, llega la luz a, por ejemplo, esta empresa de Piedralís en 1899 instala una pequeña central hidroeléctrica en la margen izquierda del río Rímac, ¿no? Entonces genera 400 kilowatts de potencia y suministra electricidad al molino del mismo propietario y algunos domicilios, ¿no? Y en 1901, a raíz de estos hechos, se funda la Compañía Eléctrica del Callao y se habilita una planta a vapor en Chucuito, ¿no? Entonces, donde se suministra energía eléctrica, ¿ya? Y en Arequipa, en 1905, se crea esta empresa, Sociedad Eléctrica de Arequipa, SEAL, ¿no? Que hasta ahora mantiene el nombre y que existe. Y se comprometió a impulsar esta central hidroeléctrica de Charcani, ¿no? Entonces se instalan ese año, estamos hablando de 1905, ¿ya? Se instalan estas turbinas, ¿ya? Y la transmisión eléctrica entre la central y la ciudad tenía una extensión de 20 kilómetros. Entonces no fue generalizado, ¿no? Sino que se fue dando por sectores. Por eso es que se habla de un sistema aislado. Después, con el tiempo, ya se habla de un sistema integrado, pero aquí están los orígenes. ¿Ya? Esto considero yo que esto es muy valioso, ¿no? Para tener una idea integral de cómo ha ido avanzando el sector eléctrico, ¿no? Y aquí hay hechos desde la parte normativa, desde la parte regulatoria, que han marcado al sector, ¿sí? Porque la prestación del servicio es totalmente distinta, ¿no? A lo que ocurre, por ejemplo, con el gas. Entonces, en el antecedente más remoto en materia de legislación de industria eléctrica vía concesiones se encuentra la Ley Orgánica de Municipalidades de 1892. A partir de ese dispositivo, las concesiones del Servicio Público de Electricidad se sujetaron a contratos de suministro eléctrico entre los consejos municipales y los concesionarios. Entonces, en un inicio, el otorgamiento de las concesiones era competencia de las municipalidades, ¿ya? Y ya después, ¿no? Se transforma y se centraliza esa función en un ente rector, ¿no? Que viene a ser el Ministerio de Fomento, pero eso es después. Entonces, ¿qué pasaba en 1910, ¿no?
La ciudad de Lima tenía 160.000 habitantes, los balnearios 20.000, el Callao 40.000, los asentamientos humanos tenían que brindarle el servicio. La capacidad de generación en el departamento de Lima en 1921 alcanzó a 18.4 kilowatts, de los cuales 10 eran de origen hidráulico, ¿ya? Y en 1912 llega Tacna, se funda la empresa eléctrica de Tacna, ¿no? Que también tiene el mismo propósito, ¿no? Con un motor de 100 caballos de fuerza en el puerto de Iquique. Recuerden que esto es antes de la guerra con Chile, ¿no? Entonces ahí se impulsa también la construcción de los ferrocarriles porque ayudaban a trasladar el salitre, ¿no? Y que después ya fue, digamos, objeto de la guerra con Chile. En 1914 llega Cusco, la Compañía Eléctrica Industrial del Cusco, ilumina por primera vez la ciudad, ¿no? Y en la década de los 40 se inicia ya la preocupación por la regulación de aspectos relacionados con la seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaba muy ligado con los riesgos del sector eléctrico, ¿no es cierto? Los cortocircuitos, una manipulación de estas instalaciones sin equipos de protección personal, sin aislantes, ¿no? Sin material protector. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de esta década, la Asociación Electrotécnica Peruana elabora, ¿no? Se reúne para elaborar este proyecto del Código de Electricidad Nacional, ¿ya? Que eso corresponde más o menos a 1946. Pero ya se van dando, ¿no? La construcción de las líneas de transmisión de alta tensión, ¿no? Antes de esa fecha, la transmisión eléctrica en Lima y en las demás ciudades del país era muy limitada, ¿no? Sectorial, ¿sí? Como hemos visto, tengo mi fábrica y construyo mi central termoeléctrica, me beneficia a mí que soy titular de la actividad económica y a unos cuantos vecinos de alrededor, ¿no? Entonces no era de muy largo alcance, pero ya se empiezan a construir estas líneas de transmisión de alta tensión. Otro hecho importante que tiene que ver con la historia es que, por ejemplo, en 1955 se da nuestra primera ley de industria eléctrica. ¿Ya? Luego, durante el decreto legislativo 12378, durante el gobierno de Manuel Odría. Él se caracteriza básicamente porque le da mucha libertad a los operadores del sector de la industria eléctrica, ¿ya? Promueve exportaciones, incentiva la presencia del capital extranjero. Precisamente esta norma estableció el suministro eléctrico como de utilidad pública, ¿no? Ya se va configurando estas características de los servicios públicos. No distingue entre suministrador nacional, extranjero, público o privado, ¿no? Lo que le interesaba a Odría es que haya luz para todos, ¿no? Porque había muchas ventajas también. Entonces, regulaba las relaciones entre productores y consumidores de la energía eléctrica a fin de garantizar los derechos de cada agente e impulsar el servicio público de electricidad en los casos de minería y de extracción petrolera, ¿no? Se va a dar también un nuevo código de minería y una ley del petróleo, tanto del 50 y del 52. Entonces busca atraer inversionistas extranjeros mediante beneficios tributarios. Es lo que busca, ¿ya? Luego, en esta gestión también se aprueba el Código Eléctrico Nacional, ¿no? Entonces vamos viendo que se van dando, esto se da en 1955. Ya es el primer antecedente de la regulación de la seguridad eléctrica en el país. Se regulan medidas de protección contra los efectos de la seguridad, se establecen normas para instalaciones interiores en baja tensión, equipos electrónicos, generadores, transformadores. Se da la autorización a los consejos municipales y a la Dirección de Industrias y Electricidad de velar por su cumplimiento, ¿no? Entonces,
estamos viendo de que la importancia del sector eléctrico, ¿no? En nuestra historia, ¿ya? Luego, en el gobierno de Odría, ¿no? En 1956, ¿no? Se elabora a través del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, se elabora el primer plan de electrificación nacional, ¿ya? Y justo coincide, ¿no? Con esta guerra de Corea, ¿no? Entre el 50 y el 53. Como se empezó a cobrar las tarifas, ¿no? Porque se crea esta primera Comisión Nacional de Tarifas, ya se fijaban tarifas para concesiones particulares por un plazo de 3 años. Y también se crea el Consejo Superior de Electricidad, ¿ya? Y la competencia, el ente rector era el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, y había una dirección específica de industrias y electricidad, ¿no? De los consejos municipales, de la Comisión Nacional de Tarifas y el Consejo Superior de Electricidad. Entonces ya vamos viendo que se van configurando, ¿no? Algunos entes con competencias en materia de electricidad. Y aquí está el diseño, ¿no? Que se tenía durante el gobierno de Odría, ¿ya? La competencia de los consejos municipales, la competencia del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la Comisión Nacional de Tarifas, el Consejo Superior de Electricidad. Entonces, lo que nos va interesando, por ejemplo, es que la Comisión Nacional de Tarifas es el organismo técnico cuya finalidad era regular las tarifas de los servicios públicos de electricidad, ¿no? Cuánto estaban dispuestos a pagar. ¿Cuál era lo importante en esta primera ley de los servicios eléctricos nacionales? Ya se da en la década de los 60, ¿no? Hay una expansión de redes eléctricas en las regiones, pero no llegaba para todos, ¿no? Sino que, como hemos visto, el desarrollo de estas regiones dependía de los interesados en crear sus propias fuentes de energía, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Que si se trataba de una ciudad en donde no había actividad económica, ¿no? Probablemente no tenía acceso a la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, para esos sectores es en donde tenía que intervenir el Estado, ¿no? Y uno de los impulsores, digamos, de estas centrales hidroeléctricas como la del Cañón del Pato, cuya construcción empezó cuya gestación también empezó en 1958, ¿no? Es Santiago Antúnez de Mayolo. Pero él ya había diseñado la central en 1913, ¿ya? Para el ingreso de esta gran central se puso en operación la línea de transmisión Huallanca-Chimbote. Entonces, él permite esta expansión del suministro en Ancash, ¿no? En 1962 se va a dar la ley 13979 que autoriza al Poder Ejecutivo a organizar a los ferrocarriles del Estado, el servicio de agua potable en Lima y el Servicio Nacional de Electricidad como empresas autónomas. Y por decreto supremo se crean los servicios eléctricos nacionales, que es el CEN, para explotar las numerosas centrales eléctricas que dependían del Estado y así abastecer de servicios eléctricos aquellos lugares donde no había llegado la inversión privada ni las municipalidades, ¿ya? Entonces, resumiendo hasta aquí, ¿no? Primero hablamos de que se trata de una competencia municipal, que el desarrollo de la industria eléctrica estaba muy vinculado desde un inicio a la actividad privada, ¿no? Y que poco a poco se fueron dando normas que ayudaron no solo en temas de gestión del recurso, ¿no? De la prestación del servicio, sino también en temas de seguridad y salud, ¿no? De los trabajadores, ¿ya? Entonces, el otro hito importante es de 1962, se da la ley 14080, que declara de interés nacional a la interconexión de los sistemas de producción de energía eléctrica del país.
fue la primera ley dedicada a la interconexión eléctrica, que facilitó la competencia de la oferta de generación con el fin de asegurar una mayor eficiencia en las instalaciones. Entonces, hasta antes de la década de los años de 1970, la industria eléctrica en el Perú estuvo desarrollada por el sector privado, ¿sí? Nacional y extranjero, ¿no? En ese entonces se abastecía únicamente al 15% de la población, ya que solo los que vivían en grandes ciudades tenían acceso a este servicio, ¿no? A las cuales se les había otorgado una concesión temporal. Luego que aparecen estas primeras empresas estatales, los poblados más pequeños recién empezaron a ser atendidos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante este hito, ¿no? Los servicios eléctricos nacionales. Ya Odría lo había declarado como de utilidad pública, ¿no? La prestación de este servicio. Entonces, todos aquellos lugares que no fueron cubiertos por el sector privado, ¿no? Fueron cubiertos por el Estado a través de estos servicios eléctricos nacionales. Entre 1950 y 1960 se da un crecimiento económico, ¿no? Y eso permite, ¿no?, que haya mejores políticas distributivas, pero siempre se va a sentir, ¿no?, esta desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Por eso es importante la prestación de los servicios, ¿no? Porque garantiza que todos tengan acceso a los beneficios que implica la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ahí se van a dar, por ejemplo, hechos como este, ¿no? Ya se empieza a hablar de los sistemas eléctricos regionales aislados. ¿Y cuáles son? Para finales de la década de los 60, la industria eléctrica en el Perú estaba compuesta por 8 sistemas eléctricos aislados sin interconexión, ¿no? Es lo que les comenté desde un inicio, ¿no? Fue concebido de esa forma. Ya después, más o menos desde los 60, tal vez un poco más, 70, ¿no? Ya se habla de un sistema integrado, ¿ya? Entonces, de acuerdo con el Plan Nacional de Electrificación, la Ley de Fomento a la Interconexión Eléctrica, la Política Energética Nacional proyectaba construir primera red central de interconexión de los sistemas eléctricos regionales, con el objeto de disminuir el marcado déficit de energía eléctrica y permitir que la electricidad llegue a más peruanos. Y esto se da en 1960 y la potencia instalada era de 837 megawatts, ¿ya? Los principales sistemas eléctricos, que eran 8, son los siguientes. El sistema Piura, que estaba operado por la empresa Energía de Piura. Sistema del Santa, Ancash, operado por la Corporación Peruana del Santa, ¿no?, que era de propiedad estatal, ¿ya? El sistema Rimac Santa Eulalia, operado por EEA, ¿no? Y estaba compuesto por centrales hidroeléctricas de Cayahuanca, Moyopampa, Huampaní, Matucana y Huinco, y la central térmica de Santa Rosa, ¿no? El sistema del Cusco, operado por la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco. Estaba compuesto por la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que la primera etapa fue en 1963, ¿ya? Y el sistema Pativilca, operado por Energía Hidroeléctrica Andina Hidrandina, ¿no? Entonces estamos hablando de hitos históricos, de cómo se fue concibiendo este sistema integrado. El sistema Aricota de Tacna, que está constituido por las centrales hidroeléctricas de Aricota 1 y 2, el sistema de la Cerro de Pasco, operado por la empresa Cerro de Pasco Corporation, el sistema de Arequipa, operado por la empresa CEAL, ¿no?, que está compuesto por las centrales de Charcani 1 y 4, ¿ya? Y las centrales térmicas de Chilina y de Sucre. Entonces, que ellos le brindaban energía a la fábrica de cementos Yura, ¿no?, que es una también de las empresas antiguas, ¿ya? Entonces vamos viendo de cómo es que se inició, ¿no?, desde 1800, alumbrando solamente a la Plaza de Armas y alrededores, ¿ya? En un tiempo en donde la mayoría utilizaba el gas para
encender las lámparas y el alumbrado público para pasar, ¿no?, al uso regular de la energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿qué más ocurre en 1968? ¿No? Entra como presidente Juan Velasco Alvarado y es el Perú vive en un entorno favorable, se beneficia por los altos precios de los commodities, pero en 1971 el precio de exportación del cobre y otros metales se reduce. Entonces eso también hace de que disminuyan, ¿no?, los ingresos por exportaciones. Entonces, en 1973 se vive la primera crisis del petróleo, ¿no? Y bajo este contexto es que Juan Velasco Alvarado empieza una era, ¿no?, de transformación de la sociedad. Entonces busca una mayor participación del Estado, ¿no?, en la gestión de los recursos naturales estratégicos y más aún si se trata de la prestación de servicios públicos. Y es en ese tiempo en donde se crea el Ministerio de Energía y Minas, tal como lo conocemos, ¿ya? En diciembre de 1968. Ya estaba concebido desde un inicio para regular actividades de electricidad, hidrocarburos y minería, ¿ya? La ley orgánica del Ministerio de Energía y Minas modifica las competencias de los organismos del Estado con respecto a la regulación del sector eléctrico. Le corresponde al Ministerio velar por el cumplimiento de normas legales que corresponden a este sector. Entonces ya tiene funciones de reglamentación, ¿no? Y luego, en 1972, se da nuestra primera Ley General de Electricidad, ¿ya? Y declara de necesidad, utilidad y seguridad pública y de preferente interés nacional el suministro de energía eléctrica para servicios públicos por ser básica para el desarrollo económico y social del país. Entonces, como parte de estas reformas, se crea Electroperú, ¿no? Para que pueda servir, ¿no?, como proveedor del servicio, ¿ya? Entonces, a partir de 1970, las empresas estatales en el sector eléctrico, hay un estado gerente, se cumplen funciones de promoción. Estoy trabajando. Rebeca. Con estas funciones de promoción, ¿no? Liso, es liso, se llama piso liso. Listo. Entonces, queda claro cómo es que se ha ido gestando, ¿no?, la prestación de los servicios en materia de electricidad. Ya, entonces se van a dar dos funciones, ¿no?, dentro de esta figura del Estado gerente, que es de la regulación y del control. Ya, solo Electroperú podía brindar el servicio de electricidad y cuando carecía de capacidad, recién se autorizaba a autoproductores para su uso exclusivo y con contrato con Electroperú. En 1972 había 1930 megawatts instalados en las centrales eléctricas para el servicio público y el Estado tenía el 9.3% y las empresas privadas el 90.7%.
Y los bienes de dominio público fueron capitalizados a favor del Estado junto con la compra de acciones de inversionistas extranjeros. Así, las empresas privadas se convirtieron en empresas estatales asociadas, las cuales constituyeron Electrolima, pero esto implicaba la participación del Estado en su directorio. Al asumir el aumento de capital de cada empresa y comprar las acciones de los inversionistas privados, así como incorporar el capital social correspondiente a los bienes de dominio público. El Estado se convirtió en el accionista mayoritario con el 98.1% del capital social, ¿ya? Quedando solo el 1% del capital privado en alguna de las empresas públicas como SEAL, Electrolima, Hidroandina, Electrocentro. Tanto Electroperú como Electrolima entonces tuvieron a su cargo la prestación del servicio público de electricidad y la planificación de estas inversiones en toda la cadena productiva, ¿no? El 6 de octubre del 73 entra en servicio la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo con una producción inicial de 342 megawatts. ¿Ya? Y la central hidroeléctrica del Mantaro, que está en Huancavelica, ¿no? Fue proyectada como parte de este complejo hidroenergético a completarse en diferentes etapas, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir en relación a la historia, ¿no? Del sector eléctrico, porque resulta relevante, ¿no? Conocer estos hitos para ver cómo es que ha ido evolucionando, ¿no? Desde dejarle netamente a la actividad privada para después darle espacio a un control por parte del Estado. Muy bien, entonces continuamos. El otro hito importante, ya lo habíamos comentado, ¿no? Es la intervención de Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Porque fue uno de los principales promotores, ¿no? Para esta central del Mantaro, ¿ya? Que está ubicado en Huancavelica, ¿no? Sabemos que son diferentes fases,
y que sirvió también, ¿no?, como fuente de generación de energía eléctrica. Y en 1984 se inaugura esta tercera etapa del proyecto Mantaro, con la puesta en servicio de la central hidroeléctrica de Restitución, que se culmina en el 85. ¿Ya? Entonces son la infraestructura que sirve para la generación de energía eléctrica. A ver, aquí. Entonces, luego de 12 años, ¿no?, de gobierno militar, ya, se va a dar en 1980 cambios significativos, no solo de la Ley General de Electricidad, sino también de un nuevo proyecto constitucional, como es la Constitución de 1979, ¿no? Y, y también ocurre aquí, y esos fueron una suma de hechos que también motivaron, ¿no?, estos cambios significativos en la gestión, porque empieza la violencia terrorista, ¿no?, que se especializó en destruir infraestructura de uso público, ¿ya?, y encareció, ¿no?, significativamente los servicios públicos, redujo, ¿no?, todos los avances que se había tenido en ese tiempo, porque justo realizaban ataques en zonas en donde, o en servicios públicos estratégicos, ¿no?, y uno de ellos era justamente la energía eléctrica. Entonces, a partir del 81 comienza a haber estas dificultades, pero una de las principales causas fue que no se actualizaban las tarifas de servicios, no habían sido modificadas durante mucho tiempo. Entonces, con esta devaluación, ¿no?, lo que se cobraba no era suficiente, ¿no?, para la inversión en mejoras tecnológicas, ¿no? Apenas servía para cubrir aspectos básicos de las remuneraciones de los trabajadores, ¿no?, entre otros, pero ya no se podía hacer extensivo a mejoras, ¿ya? Entonces, de ahí que se promulga esta ley 23406, que es la Ley General de Electricidad, que toma como base las anteriores leyes eléctricas, y debido a esta crisis financiera del sector se plantea un nuevo marco jurídico descentralizado, se mantiene en poder del Estado, porque era un servicio público estratégico, ¿no?, y se crean empresas regionales como filiales de Electroperú. De esta forma se transfiere a las empresas regionales la actividad de distribución y se crean 10 empresas regionales que cubren al país. Y Electroperú actúa como empresa holding, ¿no?, quedando a cargo de las centrales de Mantaro, Cañón del Pato, Carhuaquero y Cabo, y de las líneas de transmisión del sistema interconectado Centro-Norte, ¿ya? Entonces, esa es la realidad, ¿no?, histórica, o hitos importantes, ¿no?, que tienen que ver con el sector eléctrico. Luego, la Ley General de Electricidad crea la Comisión de Tarifas, ¿ya?, para regular estas tarifas y los aportes al Fondo de Compensación de Generación. Ya existía una idea, ¿no?, del Fondo de Compensación de Generación. Estaba compuesta por 10 integrantes, ¿no?, y este fondo fue creado para cubrir las diferencias de costos de generación entre empresas regionales, la compra y venta de energía eléctrica entre empresas que conformaban el servicio público de electricidad. No se efectuaba mediante un mecanismo de precio, sino el fondo, cuyo objetivo era compensar diferencias de costos, ¿no?, de generación y transmisión mostrada por las empresas de electricidad, producidas a raíz de diferentes fuentes energéticas, escalas de producción, estructuras de mercado, etcétera. Entonces, con respecto a esta expansión de la frontera eléctrica, se estableció que el planeamiento del sector eléctrico esté reflejado en el Plan Maestro de Electricidad y en los planes de desarrollo eléctrico de empresas regionales, del Plan de Expansión de Frontera Eléctrica, ¿no?, sobre lo que ahora también se discute, nuestra matriz energética, nuestro plan
de proyección de este servicio al 2030, ¿no? Entre otros. Entonces también se va pensando ya desde una visión mucho más estratégica. Entonces, el sector eléctrico en ese tiempo, en el 80, contaba con un sistema tarifario, ya basado en el concepto de costos contables. Adicionalmente, coexistía una diversidad de tarifas finales distribuidas de acuerdo con la actividad desarrollada por el Estado. ¿Ya? Pero, estas tarifas promedios de electricidad no reflejaban los costos del servicio desde la década de 1970, ¿sí? Y eso hacía, como les indicaba, ¿no? De que no permitía invertir, digamos, en mejoras en la prestación del servicio, ¿ya? Y esa fue una de las causas también por las cuales fue necesario, digamos, esta desconcentración. Entonces, Electroperú era la empresa matriz y había centrales de generación en diferentes regiones, ¿no? Electronorte, Electrolima, Electrocentro, Electrosureste, Electrosur, Sociedad Eléctrica Suroeste, Electrosur Medio, Electrooriente, Electronoroeste, Electronorte Medio, etcétera, ¿ya? Estaba dividido en regiones. Entonces, el sector eléctrico subvencionaba a sus consumidores en términos económicos a raíz de $330 a 550 millones anuales. Los subsidios e impuestos ocultos en la estructura tarifaria indicaban que los consumidores domésticos eran los más subvencionados, mientras que las pequeñas industrias recibían un subsidio moderado y a los clientes comerciales se les cargaba excesivamente. Entonces no había criterios técnicos para la distribución en el pago de tarifas. Entonces ese es el punto de quiebre, digamos, del diseño, ¿no? De esta gestión del recurso que generaba, ¿no? La energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa conclusión me parece relevante, ¿no? Para entender la importancia de las tarifas, ¿no? Y de los criterios que se utilizan en la actualidad para establecer estos costos, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la reforma estructural? Lo hemos visto al inicio como parte del discurso, ¿no? Del cambio, ¿ya? Pero aquí están los antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces se da en la segunda mitad de la década de los 80. Hay una intervención amplia del gobierno en la economía mediante la implementación de reducciones y exoneraciones de impuestos, ¿no? Y esto provoca distorsiones en el mercado que trabaron la gestión pública con complicadas normas administrativas que incrementaban la discrecionalidad de los organismos públicos, ¿no? Entonces a esto le sumas tres cosas claves, ¿ya? La concentración del Estado, ¿no? De la prestación de estos servicios. Segundo, la presencia del terrorismo. Tercero, la excesiva subvención que daba el Estado. Cuarto, la no actualización de las tarifas desde 1970. Entonces eso provocó un colapso, ¿no? Y aquí están los datos, ¿no? Se reportó la destrucción de 1.146 torres de transmisión desde mayo de 1980 hasta diciembre de 1990. Ya, entonces eso generó, ¿no? De que permaneciéramos mucho tiempo, ¿no? A oscuras, ¿no? Porque afectó esto a nivel nacional, ¿ya? Las ineficaces medidas económicas aplicadas por el Estado generaron un crecimiento acelerado del nivel de precios. Debido a esto, a partir de septiembre de 1988, la inflación se convirtió en hiperinflación, ¿no? Y a esto ingresa el gobierno de Alan García, que, bueno, él ya había entrado en una fase en donde era necesaria una reforma, solo que se agudizó aún más, ¿no? Entonces, y se puede hacer una lectura, ¿no? Porque la prestación de los servicios o la calidad, el acceso a estos servicios públicos demuestran también cómo es la gestión, ¿sí? Si esta es una gestión buena,
todos tienen acceso, ¿no? Y si esta no es una buena gestión, entonces hemos sufrido apagones, ¿no? Entre otros. Luego, a partir de 1991, se da la Ley de Concesiones Eléctricas, ¿ya? Entonces, hay antes de la primera reforma, que es la Ley de Concesiones Eléctricas. Lo importante aquí son las fases, ¿ya? Habrán empresas que se encarguen de administrar la generación de la energía eléctrica. Habrá otro grupo de empresas que se encarguen de la transmisión y habrá otro grupo que se encargue de la distribución. Entonces se ha dividido por actividades, ¿no? Eso no impide que la misma empresa que genera la energía, si tiene infraestructura suficiente, se encargará de la transmisión, y si tiene infraestructura suficiente, puede encargarse también de la distribución, ¿no? Entonces, eso es independiente, ¿no? Pero cada actividad está dividida. Entonces, el sector integrado verticalmente, hay procesos y decisiones centralizadas, hay supervisión y fiscalización, ¿no? Siguen resultados a pasar a estas fases, ¿no? De generación, transmisión y distribución. Entonces, hay una única empresa generadora estatal, que es la propietaria del sistema de transmisión. Hay empresas distribuidoras regionales como clientes, que son las estatales, y hay clientes segmentados por actividad sin una estructura de tarifa clara, ¿no? Que son los problemas que ya hemos evidenciado y que nos sirven como antecedente también, ¿no? Para entender la evolución importante que se ha tenido hasta hoy. Entonces, a partir de 1991, el gobierno de Fujimori implementa un agresivo proceso de reformas estructurales orientadas a reducir la intervención del Estado, ¿ya? Eliminar las distorsiones en la economía que derivaron del anterior gobierno, y este conjunto de cambios incluyó una liberalización del comercio exterior y una reforma tributaria. Y en ese sentido se procede a simplificar y modernizar el sistema económico y a mejorar la administración de los tributos, ¿no? Y otras reformas apuntaron a flexibilizar mercados, inicia un proceso de liberalización del mercado, de trabajo y del sistema financiero, ¿no? Entonces, este es el punto de quiebre, ¿ya? A partir de aquí, con estos criterios claros, ¿no? Se establece en la Constitución de 1993 estos principios que hablan de la constitución económica, ¿no? Este rol ya no tan protagónico por parte del Estado, sino solamente de intervención en lo que corresponda. Aquí ya se empiezan a concebir, ¿no? Claramente el rol de los organismos reguladores, ¿no? La importancia de la libre empresa, de reglas claras en la competencia, ¿no? Los contratos ley, ¿no? El famoso artículo 62, entre otros. ¿Ya? Entonces, es en ese contexto donde el sector eléctrico sufre un cambio de orientación, ¿no? Donde el nuevo enfoque estuvo dirigido a lograr la suficiencia en el suministro eléctrico por medio de una economía integrada al comercio internacional y al estructuramiento de mercados competitivos. ¿Ya? Entonces, es en ese escenario que favorece, ¿no? La inversión privada, y se da el decreto legislativo 662, donde hablamos ya del rol de proinversión, ¿no? La promoción de inversiones extranjeras, la ley de la promoción de inversión privada de empresas del Estado. Entonces, sigue declarándose de interés nacional la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman esta actividad empresarial, ¿no? Y se encargan, se crean órganos a cargo de la inversión privada, ¿ya? El primer hecho normativo, que es esta ley de concesiones eléctricas, ¿no? Y ahí establece los cimientos de esta nueva visión, ¿no? Este cambio de giro en el sector eléctrico. Determina la división de las actividades, ¿no? Que eso hace mucho más ágil, digamos, también la gestión en generación, transmisión, distribución y comercialización. Se otorgan concesiones y autorizaciones para dichas actividades, actúa el Estado como ente regulador,
y asimismo establece un régimen de libertad de precios para suministros, y esto que se puede efectuar en condiciones de competencia, generación y comercialización, ¿no? Entonces, otro de los aspectos importantes es que se da la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos, ¿no? Y ahí se establecen los valores mínimos que las empresas concesionarias deberían cumplir en cuanto al producto entregado, al servicio prestado, ¿no? Entonces ahí está lo que establece claramente el artículo 65 de la Constitución, ¿no es cierto? En este resumen histórico, siguiendo, ¿no?, todo este hilo, es de que nos damos cuenta cómo es que se ha ido configurando esta Constitución económica, ¿no? Y en específico el artículo 65, porque tiene que ver con el consumidor, ¿no? Entonces, tiene lógica, tiene mucho sentido que se hable, ¿no?, de estos valores mínimos, de las condiciones que se deben otorgar o prestar el servicio, sobre el cual se va a cobrar también una tarifa, ¿ya? Entonces, a mejor calidad en el servicio, también hay una tarifa que se tiene que pagar, ¿no? Pero el cobro tiene que reflejar también el servicio prestado, la calidad del servicio prestado, ¿ya? Entonces hay una ley antimonopolio y antioligopolio del sector eléctrico, mediante la cual se regula la posibilidad de concentración horizontal y vertical en el mercado de energía eléctrica, y se le otorgaba al Indecopi la facultad de autorizar dichas concentraciones, ¿no? Porque recordemos que está prohibido, ¿no?, estos monopolios, salvo que se trate de los naturales, como en este caso en concreto. Pero aún así, cuando hay una concurrencia de varias empresas que prestan el mismo servicio, puede haber, ¿no?, se puede alterar o modificar la libre competencia, ¿no? Entonces ahí tenía que intervenir Indecopi. Entonces se obligaba a notificar previamente a Indecopi aquellas integraciones verticales o horizontales que tuvieran por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados eléctricos, ¿ya? Entonces, si en un inicio hablábamos de un sistema eléctrico disperso, ¿no?, ahora a partir de los 90 ya se habla de un sistema eléctrico interconectado, ¿ya? Entonces eso resulta también relevante, y esto se da, que se reconoce, ¿no?, que a finales de los 60 el sector eléctrico estaba formado por 8 sistemas eléctricos regionales aislados, y eso dio origen a que después se pensara en un sistema eléctrico interconectado a nivel nacional, ¿ya? Entonces, con la construcción de la línea de transmisión Lima-Chimbote, inaugurada en el 80, se forma el sistema interconectado centro-norte, y así se consigue una interconexión eléctrica de 3 sistemas que operaban de manera independiente. El sistema interconectado centro, que tenía sistemas de Lima y Mantaro; el sistema del Cañón del Pato, que abastecía a las ciudades de Huaraz, Chimbote y Trujillo; el sistema Cagua-Paramonga, Pativilca, ¿no? Y a finales de los 80, la electricidad en el Perú era distribuida mediante sistemas interconectados: sistema norte, sureste, suroeste, además de los sistemas eléctricos aislados, ¿ya? Entonces, si se van dando cuenta, es la forma en la que se ha construido, ¿no?, y se ha consolidado la prestación del servicio de electricidad, ¿ya? Entonces hay un crecimiento económico y estamos entrando en una fase, digamos, en donde, si bien no se erradicó por completo, pero sí se controló, ¿no?, a este fenómeno social del terrorismo. Entonces eso ayudó también a que el Estado suelte un poco el control y lo comparta con el sector privado, ¿no? Entonces eso ayuda también a dinamizar, ¿no?, este sistema eléctrico interconectado nacional, ¿ya? A ver, otros datos que también son importantes a nivel histórico es el siguiente resumen, ¿sí? Que, como les habíamos indicado, empieza en 1884 con esta operación de la primera central hidroeléctrica de Tarijas.
¿ya? Y en 1886 el hito histórico es que se da la iluminación de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Que solamente ubicaba el centro y algunas casas alrededor, ¿ya? Entonces se construye la central termoeléctrica de Santa Rosa, la construcción de la central hidroeléctrica de Chosica, Charcani 1, ¿no? Como hitos importantes. Después, esto tiene que ver más con la línea de arriba, son más, están ubicadas en ingreso, construcción, operación de centrales hidroeléctricas, de centrales termoeléctricas, ¿no? Y después también recoge estos hechos históricos en cuanto a la parte normativa, ¿no? Por si a alguno le interesaría investigar. Rebequita, por favor. Sí, estoy trabajando, hijita. Vladi, por favor. Otro aspecto relevante es en relación al sector eléctrico, ¿no? Resumiendo, digamos, se va a dar la liberalización del sector y el nuevo rol del Estado. Hay una desintegración vertical de actividades, ya lo hemos visto. Se va a crear dos mercados, uno que es regulado y el otro que es libre, ¿no? Hay un libre acceso a las redes de transmisión y distribución. Se crea este consejo, ¿no? Y este sistema integrado de energía eléctrica, hay una formación de precios en los mercados no regulados. Los aspectos relevantes es que se va a dar a través de títulos habilitantes, concesiones y autorizaciones. Se va a dar el control de la calidad del servicio. Hay un régimen tarifario basado, ¿no?, en supuestos técnicos, ¿ya?, por actividades, ¿no? Entonces eso es lo relevante, digamos. Después hay una privatización de empresas públicas, sobre todo en generación y distribución, ¿ya? Lo otro, en los aspectos relevantes, ya se va consolidando, y eso también lo vamos a ver más adelante, sobre la protección del medio ambiente, ¿no? Toda actividad, ¿sí?, genera siempre impactos en el medio ambiente, ¿no? Y se van a dar los estudios de impacto ambiental en el sector eléctrico. Entonces, se establecen también nuevos mecanismos de supervisión y fiscalización, a su vez, mecanismos de promoción a la inversión y seguridad jurídica. Entonces, lo que tenemos cuando hablamos de desintegración vertical de actividades es justamente estas fases, ¿no? De generación, ¿ya?, transmisión, distribución y el mercado eléctrico, que debe ser libre y también regulado, ¿no? Entonces, son cuestiones netamente técnicas, ¿no?, para saber cuánto se produce en generación, cuánto en transmisión, cuánto en distribución, ¿no?, y cuánto se tiene que vender dentro del mercado regulado y cuánto dentro del mercado libre. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa, no? Como se trata de la prestación de un servicio público, primero se tiene que abastecer la demanda interna, ¿ya? Y después se puede pensar en satisfacer los requerimientos de otros usuarios, ¿no? Entonces, también existe la posibilidad, y de hecho se ha visto, ¿no?, de que hay experiencias de sistemas aislados todavía, ¿no?, porque son pequeños, porque van a prestar un servicio específico a una actividad específica. Entonces, puede ser, por ejemplo, la minería, ¿no?, y puede tener ahí a disposición tal vez otro tipo de energía eólica, ¿no?, uso de molinos, mareomotriz, ¿no?, energía solar a través de paneles, etcétera. Entonces, también existe esa posibilidad, ¿ya? Entonces, en estas fases, en estas actividades eléctricas,
En la generación, ¿no?, transmisión y en distribución hay un monopolio natural, ¿ya? ¿Qué otros aspectos también son importantes? Cuando hablamos de la desintegración de las actividades, eso fomentó la competencia. Por eso en un inicio fue necesario, ¿no?, que Indecopi interviniera de manera directa, ¿no?, para que pudiera regular estos casos que atentaban contra la libre competencia. Se separaban las actividades competitivas de las no competitivas, otorgándoles regímenes jurídicos distintos, ¿ya? Y en un inicio se prohíbe esta integración vertical, ¿no? Pero luego se estableció la intervención de Indecopi. Entonces hay unas posibles concentraciones debido a las adquisiciones y fusiones en el mercado internacional, ¿no? Eso también se puede dar. ¿Hay un libre acceso a las redes? Sí. A la infraestructura en la cual se prestan los servicios competitivos. Y en el Perú la obligación del concesionario de las redes de distribución y transmisión están en el marco normativo específico. Los distribuidores ejercían poder, ¿no?, al manipular sus precios en el mercado libre por uso de redes, ¿no? Entonces fue necesario establecer también tarifas al respecto. Hay un costo de este servicio que es regulado, ¿no? Hay un esquema tarifario, ¿ya?, que establecen cargos de transmisión y distribución a clientes libres y también clientes regulados. Entonces hay normas técnicas que establecen el acceso a redes, las condiciones de uso que debe existir, ¿no?, y el mandato de conexión. Dentro de este mercado de clientes libres, lo que tenemos es que dentro de este nuevo esquema, ¿no?, lo importante es la libertad de contratación y formación competitiva de precios a través de los clientes libres. Y esta figura de los clientes regulados y de los clientes libres son aquellos que tienen una potencia mayor a 1000 kilovatios y pueden contratar con un generador o un distribuidor. Y el precio que pagan es de libre negociación, ¿no? Se regula por el libre mercado, ¿no?, por el precio, la demanda, la oferta y la demanda que existe, ¿ya? Entonces eso es importante. Lo otro, la creación de este consejo, ¿no? Agrupa a todos los generadores y transmisores de servicio integrado de energía eléctrica, ¿ya? Generadores y transmisores, ¿no? Entonces este consejo está formado por generadores y transmisores, pero es además un organismo privado de derecho público y tiene funciones administrativas y públicas. Es básicamente para regular el tema de cuánta disponibilidad tenemos, ¿no?, si se ha cubierto la demanda interna, cuántos usuarios libres, cuántos usuarios regulados. Por ejemplo, cuando ya se vende, ¿no?, una determinada cantidad de energía, puede hacer que la fuente sea se le haya comprado, supongamos, ¿no?, a una hidroeléctrica, ¿ya? Pero puede haber desabastecimiento, ¿sí? Entonces, ese requerimiento lo puede cubrir una planta termoeléctrica, ¿no? O al revés, falla la planta termoeléctrica y esa falencia la puede cubrir un proveedor de energía, un generador de energía hidroeléctrica. Entonces, esos aspectos técnicos de provisión, ¿no?, se ve en estos consejos, ¿ya? Entonces, coordinación del sistema interconectado en tiempo real, optimización de la operación, transferencia de energía y potencia, mantenimiento mayor de unidades y esta información que elabora el consejo. Entonces, fue creado en el 2008, ¿no? Y es la forma en la que están operando. Entonces, ¿cómo funciona el mercado eléctrico? Creo que esa es la parte interesante, ¿no? Entonces, hemos ido, digamos, desde el origen, ¿no? Cómo es que se ha ido gestando, ¿no?, la parte normativa, la parte institucional. Recordemos que durante mucho tiempo se hablaba de tarifas, sí, pero no habían criterios, ¿no?, para los diferentes tipos de usuarios, ¿ya?
Entonces, cuando se hizo esta distribución de competencias, entonces también se estableció, ¿no?, tarifas para cada una de ellas en función al costo, en función a la disponibilidad, ¿no?, a la demanda, etcétera. Entonces, para fases de distribución, ¿no?, generadores, hay precios para, bueno, las actividades eléctricas implica productores, ¿no?, comercializadores y operadores de redes, ¿ya? Lo que sí tiene que quedar claro es que para transmisión y distribución hay un monopolio natural, es decir, que está centralizado en una o dos entidades, ¿no? Entonces, en cambio, para el tema de los productores, no, es libre. Yo puedo invertir en crear mi central hidroeléctrica, ¿no? Que de hecho pasó, ¿de acuerdo? Esta intención de crear centrales hidroeléctricas en el Marañón, ¿no? Ahora, actualmente este proyecto está suspendido porque hubo muchas protestas sociales, ¿no? Cuando se hizo la elaboración de este proyecto, de este estudio de impacto ambiental, el daño, ¿no?, ambiental que se iba a causar con el proyecto iba a ser catastrófico, ¿no?, por la profundidad, porque hay comunidades asentadas en las riberas, porque hay riqueza cultural, es decir, había pinturas rupestres, tenía, bueno, la infraestructura, digamos, actual del río Marañón es ideal para hacer deporte de aventura, canotaje, ¿no?, entre otros. ¿Ya? Entonces el proyecto actualmente está suspendido, pero porque hubo protestas sociales, ¿no? Entonces, en el otro caso, por ejemplo, de la hidroeléctrica del Inambari, ¿no?, que también está suspendido, la idea era construir ahí una central hidroeléctrica en el río Inambari, pero no pensando tanto en satisfacer requerimientos de energía del lado peruano, ¿no? Estaba pensado en ayudar a Brasil, ¿no? Y cuando fue uno de los primeros casos en donde se aplicó criterios de economía ambiental para demostrar que la construcción de la hidroeléctrica iba a causar cuantiosas pérdidas en diversidad biológica, ¿no?, muy superiores a las ganancias proyectadas por el proyecto, ¿no? Entonces, si bien no contamina, pero sí se realiza infraestructura, ¿no?, que termina alterando, modificando el ecosistema, ¿ya? Entonces, aparte de que es cara, ¿no?, genera impactos ambientales a veces significativos, ¿ya? Pero no se puede dejar de negar, ¿no?, el aporte que tiene, ¿no?, la generación de energía eléctrica. Entonces, antes de continuar, vamos a hacer una pausa, ¿ya?, de 15 minutos. Son las 8:48 y nos encontramos en todo caso a las 9 para continuar con esta otra parte de la sesión.
Muy bien, continuamos. A ver, listo. Continuamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora sobre el sector eléctrico, ¿no? Hemos visto ya la parte histórica de cómo se ha ido gestando la prestación del servicio de electricidad en nuestro país, ¿no? Pasamos de el uso de lámparas de gas a el uso de la electricidad, que es mucho más limpia, ¿no? Por así decirlo. Luego se ha permitido de que los titulares de las actividades privadas de estas pequeñas industrias, si querían hacer uso de la energía eléctrica, tenían la libertad para poder instalar, construir sus pequeñas termoeléctricas o pequeñas centrales hidroeléctricas, y de hecho así pasó, ¿no? Más o menos en 1898, en donde se dan estas primeras experiencias. Luego hubieron épocas de bonanza, ¿no? Y junto con una visión mucho más amplia, digamos, como en el caso de Odría, que permitió de que se declarara de interés público, ¿no? La provisión de estos servicios de energía eléctrica. Luego empezamos con el primer marco normativo. El primero de ellos está básicamente centrado en temas de seguridad, y ya después se empieza a hablar de la ley de electricidad, ¿no? En sus diferentes formas. Lo relevante de estas leyes